Muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos un capítulo más, un programa más de Vía de Escape. Hoy me toca dar el programa a mí y bueno, tenemos un invitado, un joven de la iglesia y bueno, vamos a estar escuchando su testimonio, su experiencia, en la trayectoria que está teniendo la iglesia. Así que le vamos a dar comienzo y suscríbete, apretá para suscribirte, seguinos y si es la primera vez que nos ves, dale like y vas a disfrutar de este programa. Hola hermano, Dios le bendiga, soy Lucas Ariel Arzamendia. Bueno, soy el baterista de la iglesia y bueno, le voy a contar mi testimonio. Bueno, me pasó a mí en la cuarentena que empieza un día lunes la cuarentena y yo me voy para mi casa y el mismo día tenía que ir a la casa de un amigo a hacer tarea, me invita y voy. Y cuando voy se hacen como las 5 de la tarde y ya se anuncia que no se puede salir más a la calle. Entonces agarro y me quedo en mi casa. Digo, en la casa de mi amigo, disculpe. Me quedo en la casa de mi amigo y ahí empezó todo. Yo, bueno, como le dije, era el baterista de la iglesia. Ya de chiquito Dios me eligió, estaba en la iglesia, me crié ahí, nací ahí, en la iglesia. Mis padrinos son los pastores, el pastor Diego y el pastor Diego y la pastora Luján. También de muy chico me enseñaron muchas cosas, ellos, mis padres también. Y todo empezó que yo cuando fui creciendo, de un momento me aparté de la iglesia a partir de los 11 hasta los 12 dejé la iglesia y bueno, y mi vida empezó a cambiar para el lado del mundo. Estuvo muy afectada mi vida, repetí de grado, me fue mal un año, me fue muy mal en la escuela. Ya mi comportamiento, mi carácter no era el mismo, ya me estaba contagiando. Después volví a la iglesia y cuando volví a los 13, mi vida empezó a cambiar. Pero tenía cosas que estaban intermedio, no estaba ni en el mundo ni en la iglesia, estaba en intermedio. Entonces me afectaban muchas cosas, a no estar bien con Dios, mi vida era un desastre. También me pasaba que en la iglesia una cosa, en mi escuela otra, y en mi casa otra, contestaba a mis padres, no los respetaba, y en la iglesia me tenían como, qué chico de ejemplo. Y yo por dentro a veces me sentía mal porque el enemigo me atormentaba, me decía que era doble cara. Entonces en un momento llegó en mi etapa, bueno, que pasó eso en la cuarentena, fui a la casa de mi amigo, estuve ahí, y en un mes yo no decía malas palabras, no era igual que ellos. En el sentido que yo tenía el mismo pensamiento pero no el mismo hablar. Me pasaba que en un mes me volví igual que ellos, hablaba igual que ellos, hacía cosas que no tenía que hacer, yo tenía que marcar la diferencia y no la marcaba. Y en un momento Dios me toca y fue en un baño, Dios me habla. Y ahí salí de ese baño y salí de otra persona. Cuando salí de ese baño mi vida cambió mi vida, mi pensar cambió. Tuve en la cuarentena, encima tuve ese tiempo que me pasaron muchas cosas personales, que tuve un trayecto medio duro, unos meses que yo hice cosas que no tenía que hacer y me sentía solo, ya no tenía, mis amigos, no me llenaba hablar con mis amigos, no me llenaba, estaba solo, me sentía mal y me quería ir a mi casa, por lo menos para charlar con mi mamá, o con mi mamá con la que más hablo, y bueno, la persona que más amo también. Y no tenía con quién hablar, porque mis amigos le hablaba y todo lo tomaban como chiste, y ya en un momento yo me sentía mal. Me entré a ese baño y me acuerdo que fue como que me dije, este es mi momento, si estás Dios, bueno, respondeme. Y empecé a orar yo, tipo, no decía palabras, solo como que meditaba. Y bueno, y Dios me empezó a hablar y me empezó a decir yo qué estaba haciendo yo ahí. Y yo tenía razón, todas las cosas que yo venía haciendo, ya no estaba demostrando que era un hijo de Dios, estaba haciendo todas las cosas de un chico del mundo. Te estabas convirtiendo a ellos vos. Me estaba convirtiendo a ellos antes que ellos se conviertan a mí. Y bueno, y me pasó eso y me sentía muy mal, me acuerdo. También me pasaba que, bueno, estuve peleado con una persona muy importante de mi vida, bueno, que ya de hace mucho tiempo, bueno, que me llevo muy bien con esa persona y me había peleado, no estaba bien con esa persona tampoco, y me dolía también eso, tenía como un dolor tenía. Y también eso Dios me lo fue sacando, me fue moldeando el carácter, mi comportamiento, y soy igual, sigo teniendo errores como todo cristiano,
porque nadie es perfecto, vamos camino a la perfección. Y cada día vamos aprendiendo algo nuevo. Y bueno, también me pasaba eso, me sentía solo, tenía angustia, tenía temores. No, en un momento me acuerdo de la cuarentena, esa cuando estaba ahí, que estaba mal yo, y ya era igual que mis amigos, apenas estudiaba. No tenía ni ganas de estudiar. Estaba todo el día jugando a la Play, amanecía. Una ojera tenía. Mi vida era dormir, comer y jugar a la Play, nada más. No, encima me fui a la casa de mi amigo sin Biblia, sin nada, tipo. Ni oraba, mira, a las noches. A las noches ya ni oraba. Creo que aguanté ¿Te, como una ¿Te semana. olvidaste del Señor en la cuarentena? Me había olvidado. Te habías olvidado del Señor en la cuarentena. ¿Por qué pasó? Ya no era mi misma vida. Yo venía a la iglesia todos los días, bueno, a las noches me acordaba, ¿verdad? Pero yo en un momento que pasó un mes, yo vine orando, oré por él y que la cuarentena 2 semanas. Y ya después ya me olvidé. Ya como que no tenía ese interés. Ese interés no lo tenía, ya lo había perdido, porque yo me estaba convirtiendo a ello. ¿Por qué? Porque no estaba bien plantado yo. Que no sabía bien lo que quería. Entonces, bueno, el enemigo aprovechó y me agarró. Y cuando me agarró hizo en mi vida un completo desastre. Y bueno, pasó eso también, que me sentía solo, me sentía angustiado, no tenía muchos temores. Me acuerdo que me sentía mal porque había repetido, y ya había pasado un año que había repetido, tipo tenía en la cuarentena me había agarrado todo. Y bueno, y llegué hasta un momento bueno, que me sentía, a la noche no podía dormir a veces. Por eso jugaba a la Play, porque no dormía, no me podía dormir. Tipo, me desconcentraba jugando a la Play. Me ponía, qué sé yo, con jueguitos, al fútbol, al GTA. Me ponía a mirar juego o algo porque Sí. no dormía. Y cuando me ocurría la Play iba con el celular. Iba, entraba, no sé, a Instagram, WhatsApp. Pero no hablaba, no podía hablar con nadie. No tenía con quién hablar. Y mis amigos, bueno, como le dije, tomaban todo como chiste, se reían. Y bueno, en un momento, bueno, hasta que yo salí de ese baño, me acuerdo, bueno, la mamá de mi amigo tenía miedo, viste, del tema de la cuarentena, esto por el coronavirus, entonces no quería que yo salga de la casa. Y me acuerdo salgo de ese baño y sentía que tenía que buscar la Biblia en mi casa, tenía que buscarla, la tenía que buscar. Y agarré y dije, amigo, yo me voy a mi casa, digo, voy a buscar algo y vengo. No, avisar a mi mamá. Estoy bajando por la escalera, me acuerdo, y agarré la bicicleta, que estaba ahí abajo, y me dice mi amigo, me dice, acordate de avisar a mi mamá así. Cuando llego le digo, pero la mamá sí que no, que me quede. Y agarra y me dice, yo soy el que te manda. Yo te dije que ando a buscar la Biblia, vas a buscar la Biblia. Entonces agarré y dije, tenés razón. Voy a agarrar la bicicleta sin miedo, con confianza fui a mi casa. Llego a mi casa, me acuerdo, abrazar a mi mamá, la saludé. Y como nunca le dije, chao mamá, Jesús te ama. Y mi mamá me quedó mirando, viste, sorprendida. Pues era cristiano todo, pero no le daba el ejemplo yo a mi mamá. Y mi mamá, bueno, de ahí mi mamá empezó a ver mi cambio, tipo como ya como hijo más. Siempre me lo recalca y se está orgullosa. Pero bueno, no hay que estar orgulloso de mí, tiene que estar contento de lo que Dios hizo conmigo. Me fue cambiando, me siguen cambiando todavía porque tengo muchas cosas que cambiar. Y también pasó eso. Me pasó también que cuando fui a buscar esa Biblia, bueno, llego a la casa de mi amigo y me dice, ¿lo avisaste a mi mamá? No le avisé nada. Va, después mi amigo va a la bici y le dice, bueno, no pasa nada, ya está. Gracias a Dios no me dijo nada, pero si yo le iba a decir, me iba a agarrar. Después de eso ya mi vida, yo cuando empecé a leer, empecé a consumir de la palabra, ya mi vida, chao. Ya no era el mismo Lucas que estaba angustiado en la cama, van a estar todo el día feliz escuchando música. Eran las 5 de la mañana y ya me levantaba a leer la Biblia. Las 5 clavada. Eran las 5, yo estaba en el despertador del celular, me levantaba, me arrodillaba en la cama y oraba. Y tenía justo, estábamos viviendo, éramos yo, mi amigo y los 2 primos. Y me acuerdo que, bueno, yo dormía con uno de los primos y mi amigo en la otra pieza con otro primo. El primo de mi amigo, bueno, estaba durmiendo, de mi amigo estaba durmiendo. Yo me arrodillaba ahí en la cama, al respaldar de la cama y oraba. Oraba ahí, buscaba de Dios. Me acuerdo, hasta me puse a escribir una canción. Tengo una canción que escribí también. Y eso gracias a Dios nomás. Dios lo fue haciendo en mi vida. Y ya ahí, yo cuando Dios me hace eso, ya mi pensar fue diferente. Porque yo sentía, no, que esto, todas las cosas que hice ahora no las voy a poder cambiar más, decía. Que esto no lo borro más. Ya todos mis errores que cometí no los borro más. Y gracias a Dios lo veo como algo ya que pasó, ya está. A veces cuando estás medio tambaleoso te vienen a la cabeza. Te vienen a la cabeza. Y el enemigo aprovecha a mandarte ficha. Y bueno, gracias a Dios, a veces como que me viene eso, pero bueno, el enemigo no puede a veces, porque viene Dios y me respalda y me ayuda, ¿viste? A que deje eso, pues ya pasó. Y ya me convertí en una nueva criatura. Y también le doy gracias a Dios también por todo lo que viene haciendo ahora, ya con mi cambio. Me sorprende cada día a día en la batería. Realmente estoy muy agradecido del don que me dio también. Porque
igual yo también, eso como que, Contanos, Lucas, ¿cómo empezaste tocando la batería? ¿cómo empecé? Contale a la gente cómo empezaste tocando la batería, ¿no? A mí me empezó a gustar la batería ya de muy chiquito. Cuando yo tenía 2 años, ya tenía más o menos conciencia de los sonidos. Y cuando iba a la iglesia ya de Cristo a la Respuesta del Mar Viajó, cuando iba con los pastores, ya escuchaba el sonido de la batería, ya me encantaba. Me paraba, me sentaba en la cinta y lo cerraba todo el tiempo. Y de ahí, bueno, fui creciendo y un momento, bueno, ya cuando tenía como 6 años, me acuerdo, o sí 6, me fui a vivir al campo. Y ya ahí no tenía mucho contacto con mis tíos, con los pastores. Entonces un toque, me alejé un toque de la iglesia. Pero después cuando volví, iba a la escuelita. Pero en nuestra iglesia ahora, en ese momento, no había batería. Ya me había olvidado. Y viene mi tío Fernando, que sería el... ¿Pero qué había? Contanos qué había. Había- ¿Con qué tocabas? ¿Con qué empecé? tocabas cuando...? Claro, ¿con qué empezaste a tocar hasta que llegaste a tener tu batería? Contanos a la gente para que sepa cómo fue el Señor bendiciendo, ¿no? Y cómo te sorprendió cuando vos llegaste ese día y viste la batería, ¿no? Contanos, porque es lindo para que los que puedan entender y ver que está presente, ¿no? Y cómo te sorprendió a vos. Bueno, yo empecé tocando primero en los timbales en cumbia. Tenía un timbal tenía sin platillo, sin nada, tenía un redoblante, un balde abajo y una pandereta. Tocaba con eso la batería. Y tipo, yo me sentía re contento, porque adoraba a Dios, primero de todo, sobre todo. Dios veía en mi corazón que con cualquier cosa agarraba, tocaba, no sé, te podía agarrar tarro y tocar igual. Tipo, no me importaba, no tenía esa vergüenza, porque sabía que lo hacía para Dios. Y Dios veía eso en mi corazón, que yo estaba adorándolo con cualquier cosa, mientras que los demás capaz están tocando con batería, no. Yo era bien humilde. Vos eras feliz tocando con lo que tenías Con lo que ahí. tenía en el momento. Y yo igual ya de cuando un año más o menos que empecé a tocar, fui a una iglesia, no, pero quería aprender batería. Voy y ya ahí dije, no, yo quiero una batería. Y empecé a orar todos los días por la batería, todos los días. Tenía 14 años, me acuerdo, 14. Y oraba, no me daba por vencido, y oraba, toda la noche oraba por la batería. Antes de dormir, oraba por la batería. Me levantaba y oraba por la batería. Y estoy delante de los ojos del rey y sabe que es verdad esto. Y siempre oraba y quiero la batería. Y no me olvidaba, siempre la batería. Y cuando vine, me acuerdo, yo oraba mucho por la vida de mi tío Fernando. Me acuerdo que mi tío Fer se alejó. Y bueno, eso también me dolió mucho, porque uno de los que me empezó a ayudar a mí en tema de la música y todo eso fue mi tío Fernando, que me agarró y me dijo, Luquita, no quiero empezar a tocar el timbal. Y él fue mi profesor, el que me enseñó a tocar los timbales, ya con algo de palillo. Entonces, bueno, cuando mi tío Fer se aparta, me dolió, me chocó mucho eso. Me acuerdo que ahí fue cuando mi tío Fer se aparta, yo me aparto también, porque me chocó mucho, me dio como un choque. Me acuerdo que mi tío Fer me iba a buscar a mi casa, porque íbamos los dos pegados, me iba a buscar a mi casa, teníamos que ir a las 9 de la reunión, a las 8 yo mi tío Fer estaba tocando mi puerta. Luca, vamos. Y ya cuando mi tío Fer se aparta, yo quedé como un mema, y ya no tenía nadie que me toque la puerta, que me vaya a buscar. Era mi voluntad de levantarme yo. Y así aguanté un mes, me acuerdo. Después de ahí, mi tío Fer se aparta, yo me aparté. Y bueno, después yo volví primero que mi tío Fer, porque yo ya sentí que tenía que volver a su casa. Yo ya estaba escogido, ya lo que hacía antes cuando era más chico y lo quise hacer de nuevo, ya me he dado cuenta que no podía hacer las cosas que hacía antes. Entonces, ya ahí me empecé a dar cuenta que yo no debía estar ahí, donde estaba, que no era parte de eso. Y también me pasó cuando voy, no sé, a casas desconocidas o me junto con otras personas que no son de la iglesia, me doy cuenta que no soy parte de ahí, porque no tienen el mismo pensar, tampoco hablan igual que yo. Me ven hablar a mí, me ven diferente y ya me observan, y ya yo digo, gloria a Dios. Pero ya me doy cuenta, viste, que no soy de ese lugar. Entonces, también eso le doy gracias a Dios que siempre me muestra, viste, que no pertenezco a eso, pertenezco acá en la iglesia. ¿Y cuando viste la batería? Ese día que fue antes del aniversario. Antes del aniversario. Contanos cómo fue ese día cuando llegaste ese día. Bueno, todo empezó así. Yo estaba en la casa de mi amigo, me acuerdo, de mi mejor amigo, y me llaman por teléfono. Luca, compramos la batería. Cuando me dijo así, saltaba de alegría. Saltaba en la casa de mi amigo, saltaba de alegría. La batería. Fui, me acuerdo, a la iglesia y me senté. Y cuando me senté, me daban ganas de llorar. Todo lo que había orado. Vi lo que es saber esperar, tener paciencia, porque mis tiempos no son los de Dios, eso también aprendí, que mis tiempos no son los de Dios.
que yo tengo que aprender a esperar, porque todo tiene su tiempo. Entonces yo también le diría muchas gracias a Dios eso. Y bueno, cuando tuve la batería, ya me había olvidado cómo tocarla, me acuerdo. Y cuando tocaba, se me iba de ritmo, o no llegaba a hacer los cortes de la batería, con los platillos no llegaba. Porque ya aprendí, pero ya había dejado mucho tiempo de tocar, unos 4 años, capaz, sí, 4 años eran. Dejé de tocar la batería y yo cuando quise volver a sentarme, ya era otra cosa. Y yo no estaba bien con Dios. Entonces era que yo tocaba los domingos y me pesaba. Y yo decía, ¿por qué me diste la batería si me pesa estar acá arriba? Y era yo el problema, no era Dios, era yo el problema. Y el enemigo siempre igual me lo hacía sentir que yo era el problema, porque me decía, ¿qué ejemplo le está dando a la gente que está abajo, vos estando acá arriba si sos igual? No le marcás la diferencia. Entonces ahí era el problema cuando nos íbamos con mi tío Fernando, con Mateo, que nos íbamos de tiempo, había errores. Ahora es todo lo contrario, ahora las reuniones son gloriosas. Yo cuando ya me siento ahí, ya siento que está el Espíritu Santo a los domingos. Ni yo soy el que toca. Él te guía. Sí, yo cierro los ojos, él nomás ocupa. Bueno, volvimos, tuvimos un desperfecto técnico, así que ya seguimos con la entrevista a Luquitas. Y bueno, él nos estaba contando de la batería, ¿no, Luquita? Sí. Terminá de contarnos, así te hacemos 2 o 3 preguntitas más y bueno, damos por concluido, pero pues, termina de contarnos eso que estabas contándonos. Bueno, me había quedado en la parte que el enemigo me estorbaba ahí arriba y me costaba tocar la batería. Mucho me costó. Y recién en la cuarentena, cuando Dios me cambia, se dio mi foco que estaba mirando todos los días videos, miraba todo el día videos, aprendía, me metía en tutoriales, hacían directo a otros bateristas cristianos y me ponía y me metía ahí adentro y miraba cómo ellos tocaban, qué enseñaban, cómo se agilizaban las manos. Empecé como desde cero de nuevo. Sí. Y así cuando y en la casa de mi tío Luján, cuando me fui a la casa de mi tío Luján después en la cuarentena, ya era otro chico yo. Ya mi tío Diego no lo podía creer, el pastor, ni la pastora. No lo creían porque... Te habías reconciliado con el Señor ya. Sí, ya era otro joven ya. Que se ponía a orar y transmitía el Espíritu Santo. Y bueno, y como me fui a la casa de mi tío Luján después y del pastor, me puse en la casa de ellos con tarros, afuera en la terraza, y los palillos me ponían todos los días me levantaba, iba afuera con los palillos y me ponía a tocar. Y así fue agilizando las manos, practicando, y cuando volvimos ya era otro en la batería, ya había cambiado. Estaba todo el día escuchando alabanza, adoración, estaba muy concentrado en lo que quería bien. Sí. Estaba, como estoy ahora, bien focalizado en lo que enfocado quiero. En lo que querés. En lo que quiero y lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces, y el don que me dio también lo estaba utilizando. Entonces estaba bien concentrado y lo sigo haciendo. Y bueno, y así fue, Dios también vio también mi corazón. También, entonces también eso, lo que pasa cuando pasan las reuniones. Que Él transmite a través de nosotros, porque nosotros nos dejamos usar como músicos. Dejamos que Él la administre, no nosotros. Que nos use nomás. Entonces Dios ve mi corazón que está disponible. Entonces eso es lo que pasa. Cuando sos músico tenés que abrir tu corazón. Tenés que dejar de usar. Bien. Y cuando te dejas usar, bueno, se mueve el Espíritu Santo tremendamente a través de otras vidas. Luquita, te vamos a hacer una preguntita, a ver. Sí. ¿Tenés algún anhelo, tenés algún sueño que quieras, que por ahí que el Señor te esté hablando o que vos anheles de tu corazón? Sí, llegar a tener una buena batería, una Parker, bueno, son una Sony, que son una buena batería con doble bombo, una batería completa. Y después, bueno, llegar a tocar en un buen grupo, salir en un concierto, intentar de irme a otros lados a tocar, no quedarme solo en la iglesia. Eso también es uno de mis anhelos. Después terminar los estudios, ser alguien el día de mañana también. Eso me viene preocupando día a día, estos días. Entonces me pongo a estudiar mucho, trato de estudiar, aunque cuesta porque soy joven y a veces te agarra la fiaca de no. Y es importante el estudio. Y eso vengo viendo, ¿viste? Que si no tenés estudio no sos nada. Entonces, bueno, eso. Para yo también veo el día de mañana, porque el día de mañana si yo vaya a tener familia, ¿cómo las voy a mantener si no tengo estudio? Y bueno, entonces eso también me choca bastante y el Señor también me habla de ese lado también. Y bueno, también si voy a tener hijos, educarlos así como mi padre me educaron y darle una buena enseñanza y yo puedo ser ejemplos para ellos. Demostrarles que fui un buen joven
y que se afirmó en la iglesia. Entonces yo le voy a poder dar un buen testimonio a mis hijos el día de mañana. Y bueno, y llegar a ser alguien también en la iglesia, poder también ser ejemplo para los otros hermanos también, a la gente que viene. También ahora, como joven, quiero ser ejemplo para la otra gente que viene de afuera, que yo me mantuve ahí. Muchos jóvenes dicen que a veces no tenemos, los jóvenes por ahí que estamos en la iglesia, no, nosotros no tenemos testimonio, si siempre estuvimos acá. Pero es un testimonio mantenerse ahí también. Porque no es fácil, porque el camino es solo para valientes. Entonces también eso es un testimonio, quedarse solamente en la iglesia. Y más siendo joven. Y más siendo joven, porque vienen las pruebas, recién estás empezando a salir del cascarón. Y empezás a descubrir lo que tiene la calle y todo te llama la atención, ¿no? Quieres probar todo. ¿Cómo te ves con eso, Lucas? Hoy en día que estás firme, ¿no? Que estás firme en el camino del Señor, ¿cómo te ves con eso, de la atracción de lo que tiene la calle y todo eso? No, yo aprendí mucho y le di gracias a Dios por la vida de mi tío Fernando. Aprendí mucho. Ya cuando vi a mi tío y cuando yo empecé a cambiar, dejé la iglesia y dije, yo eso no lo quiero para mi vida. ¿Por qué pasa? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Yo eso también pienso. Y a los otros jóvenes, si yo voy a la iglesia, ¿qué ejemplo le doy? Estoy siendo igual que ellos. Entonces eso ya, y también tener temor de Dios, tengo mucho temor. De si hago algo malo delante de los ojos de Dios, de poder perdonar, que no se me haga tarde, pedirle perdón de lo que hice y arrepentirme de corazón, no decir solo con palabras. Y después, bueno, después también, cuando veo un chico en una situación así, lo que yo viví también en las calles y eso, porque yo también andaba en la escuela, también me comportaba muy mal, tuve un año de mucha mala conducta, y cuando veo un chico así, se me parte el corazón, porque digo, si conociera solo a Dios un poco. Y por eso yo siempre, por todos los jóvenes. Y lo mismo me pasó hoy con mi amigo Daniel. Yo y mi amigo Daniel éramos muy amigos cuando yo había dejado la iglesia. Éramos muy amigos. Y ese año los dos éramos terribles en la escuela, terribles. Y después que pasa la cuarentena, yo había soñado con él. Yo se lo había contado solo a él nomás. Que agarro, salgo a la calle y yo siempre me lo cruzaba en el verano, porque él trabajaba cerca de mi trabajo, en el centro, yo trabajo por acá por Tucumán. Y sueño en la cuarentena y agarro y sueño como que me lo cruzo, de nuevo. Me lo vuelvo a cruzar a él y cuando estoy cruzando con él, se bajan dos personas en auto así, parecido al auto de Pastor, un Gol, el de Pastor. No, sí, no sé. Un fiesta, creo. Un fiesta, un fiesta. Vamos a decir un fiesta. Sí. Y entonces se bajan dos personas de un auto gris. Se bajan y estaban justo en la plaza de acá de la familia, los dos. Hablando, charlando nomás. Y se baja y dice, a vos te voy a matar, ¿viste? Y estábamos yo y Daniel nomás, en la plaza, no se veía más nadie. Y era de noche. Yo estaba soñando eso. Y cuando dicen así, yo le digo, ¿a mí me decís? No, a vos no. A él le digo, y lo apuntan a Daniel. Digo, no, ¿qué le van a hacer? Bajan con fierro y el otro con un palo. Y van y le van a querer pegar, yo me meto y me pegaron un palazo en la cabeza. En el sueño yo caigo en el piso, pero a través de eso yo me levanto. Queda mi cuerpo tirado. Mi espíritu se levanta y veo cómo lo golpeaban a Daniel. Y ya ahí cuando vi cómo lo golpeaban, me levanté. Me desperté del sueño. Me desperté y dije, ¿qué es esto? Y dije, ¿le estará pasando algo a este chico? Hace mucho que no lo veo. Y me empecé a preocupar. Y después, bueno, pasaron como 2 meses y me olvidé. No, un mes pasó, un mes, sí. Y al otro mes me lo cruzo a Daniel. Él no sabe por qué se frenó. Yo no sé cómo me reconoció, porque yo tenía una campera enorme, que estaba encapuchado encima, un frío hacía. Y justo se estaba abriendo la iglesia. Claro, fueron las primeras reuniones. La primera reunión. Era la primera, iba a ser. Un viernes era. Y yo estaba yendo con mi tío Fer, en moto. Y yo en bici, yo me colgaba su hombre y el tío Fer me llevaba. Y estábamos yendo a Tucumán para el fondo allá. Y mi tío Fer entra a comprar la carnicería. Y yo me paro de espalda con la bicicleta, encapuchado. Toda una campera re grande. Y agarra y me pega un manotazo en la espalda. Yo doy vuelta, ¿qué pasa? Dije, doy vuelta así. Y me dice, Luquita. Dani, ¿cómo andás? Bien, Dios te bendiga. Le digo, ¿viste? Y yo me quedo mirando, yo le chupó, ¿viste? Bueno, gracias. Y agarra, ¿viste? Y me dice,
¿Y cómo andás? Y yo bien, digo, acá ando. ¿Y vos cómo andás? Ya como que ya me salió adentro ya de preguntarle ya, ¿cómo está? No le di Claro, te más estaba vuelta. inquietando. Sí, Ya. ya no le di más vuelta, le fui de una, ¿cómo está? Cuando le dije así lo maté, me acuerdo, pobre. Pues me dijo, no, amigo, no sé lo que me pasa, me pasa. Y justito cuando me lo estaba por contar sale mi tío Fer, para afuera. Y me dice, mi tío Fer, oh, Luquita, se hace tarde, que mañana tenemos que vamos a tocar en la iglesia y tenemos que preparar todas las canciones. Apurate, apurate, vamos. Y lo voy a querer dejar a mi amigo Daniel. Y digo, bueno, Dani, cualquier cosa después hablamos. Y bueno, vale, amigo. Y él se va para el otro. Nosotros vamos a la terminal, a lo de Mati, y él sigue derecho por la Tucumán, se está yendo para la casa que queda en Villa. Y cuando me lo cruzo así, cuando estamos llegando para dividirnos, uno para allá y el otro para allá, Dios me hace frenar. Me acuerdo, me hace frenar. Y digo, tío Fer, andá. Y cuando le digo, Dani, le grito, se frena también, vamos a hablar. Bueno, dale, gracias, amigo, por querer escucharme. Me dice, sí, no pasa nada, le digo. Decime, ¿qué te pasa? Y nos íbamos a quedar en la plaza de la familia. Le digo, yo justo para la iglesia. Me queda mirando así, ¿vos para la iglesia? Digo, sí, bueno, es muy larga historia, una larga historia, le digo. Y bueno, le digo, ¿vamos? ¿Te animás? Sí, yo quiero ir, vamos, vamos. Y por el camino, uy, Daniel, me acuerdo, mi amigo estaba cargadísimo, gritando por toda la calle, como un loco. La gente pasaba, viste, y nos miraba. Y yo, viste, le daba tranquilidad. No le seguía su carácter, lo que él tenía, Claro. lo impulsivo, no se lo seguía. Yo le hablaba con tranquilidad. Yo tengo eso ahora que vos me puedes estar gritando y tengo esa... Paz. Sí, no te la sigo. Claro. Porque había leído una palabra que decía que a veces abrimos la boca y quedamos como necios. Y cuando nos quedamos callados muchas veces nos quedamos como sordos. Entonces, antes de abrir la boca y quedar como necio, prefiero quedarme callado. Entonces, cuando dije así, solo lo escuchaba, decía, bueno, tranquilo, solo le decía tranquilo. Y él seguía, se descargaba. Y seguía gritando por la calle, seguía gritando, y me pegaba palmada en la espalda. Y te iba pegando. Sí, y yo, viste, decía, Señor, tranquilidad, paz. Porque cuando lo vivís es una cosa, cuando te lo cuentas es otra. Pero venía gritando como un loco, venía gritando. ¿Y todo por qué? Era todo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y en un momento me acuerdo, yo en la iglesia, ¿y todo por qué? Me dice, ¿digo por qué? Sí, decime. Porque necesitaba a Dios. Cuando le dije así, me acuerdo que él me quedó mirando así, me dijo, tenés razón. Y él me empezó a contar, no, que yo no iba a la iglesia, yo no sabía nada. Cuando me dijo así, dije, viste, te está llamando. Y ahí empezamos a charlar mejor. Y el otro día terminé ganando un joven para la iglesia. También. Bien. Pero también eso fue que yo marqué la diferencia en todo el trayecto ese. Él te lo puede decir, que le di paz, lo que él necesitaba. No le seguí su... Claro, porque él estaba cargado, tenía su enojo y vos no le dejaste que te contagiara de su enojo. Vos le transmitías una paz. Y esa es la paz que nos da Dios todos los días, ¿no? Pero bueno, y bueno, Luquita, decime, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías, ¿no?, a la gente que está del otro lado mirándonos? ¿Qué le dirías con tus palabras, ¿no? ¿Qué le recomendarías o aconsejarlos? ¿Qué le dirías? Bueno, a la gente le diría a las personas del otro lado que no se queden en el lugar donde están. Que siempre que tengan un sueño que vayan y no se den por vencidos. Aunque vean las montañas que están bien altas y que no se ve nada y que solo ve ese escombro que está todo caído, no se den por vencidos porque Dios siempre te termina sorprendiendo. Y más si tenés fe en Él. Y las personas que no conocen a Dios, les invito a que vayan, se aferren a Dios, porque Dios es la única salvación. Y si no lo buscan, va a ser muy difícil su vida. Y se lo dice un joven que la pasó muy mal en un tiempo y no me gustaría ver a otras personas así, en esa condición. Y bueno, y cualquier cosa que ustedes necesiten hablar, que se puedan acercar a nuestra iglesia, Cristo la Respuesta en Pavón y después acá en San Bernardo, se puedan acercar, vayan, busquen de Dios, que es lo mejor que le puede pasar, y más a los jóvenes hoy en día, es lo mejor. La droga te destroza. Cuando estás angustiado, a veces tenemos muchos amigos, pero el único amigo verdadero yo aprendí que es Dios. El único amigo, el único fiel compañero que yo tengo es Dios nomás.
Las demás son personas, las quiero todo, pero prefiero 10 veces más a Dios que a mis amigos. Y que a mi mamá, que a mi familia, porque Dios es el único que no te abandona. Te puede abandonar tu familia, tus amigos, tus seres queridos. El único que no te abandona es Dios. Está siempre en las buenas y en las malas. Cuando vos te sentís solo, está Dios. A la noche está Dios. Te despertás, está Dios. Salís a la calle, está Dios. Todo momento está Dios. Y más si sos su hijo. Así que los invito, se van a acercar a la iglesia, que van a poder cambiar su vida. Dios tiene muchas grandes cosas para ustedes. Discúlpenme otra vez. Y más a los jóvenes, les digo, que no tengan angustia, no tengan temores, porque Cristo los quiere rescatar de ahí donde están. Bueno, eso. Muy bien. Bueno, acá el testimonio de Lucas, parte de su vida, cómo fue su proceso y cómo Dios lo sorprendió a él. Y bueno, hasta acá llegaríamos con el programa, hasta del día de la fecha. Y los esperamos la semana que viene con un programa más de Vía de Escape. Suscríbete si no lo hiciste. Y como dijo Lucas, busca de Dios, que Él tiene grandes cosas para tu vida. Será hasta la próxima. Chao.